Es importante recordar los inicios de mi proceso de educación, evocando 1985, cuando empecé a estudiar mi primaria. Encontré que se basó en un modelo didáctico tradicional, donde se le decían inteligentes a quienes se destacaban en áreas como matemáticas, español, y la educación se basaba netamente en el protagonismo de los educadores. Ellos eran quienes tenían el papel central en el proceso educativo y las actividades a realizar eran evaluaciones, se les decían previas, y la toma de lecciones en las cuales el alumno debía pasar adelante a repetir textualmente un escrito donde se evaluaba netamente la capacidad de la memoria. Luego entré al colegio. El modelo didáctico en sus primeros años fue un poco más flexible, pues se focalizó un poco más en el alumno. Se empezaron a realizar trabajos en grupo, exposiciones. Se empezó a investigar e ir a la biblioteca, la cual tenía horarios limitados y libros limitados. Teníamos que ir de primeras, y si no, no podíamos hacer la investigación porque otro grupo se adelantaba a pedir el material. Los recursos para investigar en ese entonces eran limitados y se usaban muchos libros con poco contenido en cada una de las asignaturas. Cuando cursaba 11 llegó un docente con otro sistema didáctico, digamos que más flexible, miraba más al alumno en su desempeño en la adquisición de conocimientos. No se memorizaba, se analizaban lecturas y promovía las dramatizaciones como complemento del aprendizaje. Después de algunos cursos donde básicamente eran modelos tradicionalistas, dejé de tener procesos educativos formales durante aproximadamente 12 años. En ese lapso de tiempo, la tecnología de la información y comunicación tuvieron avances significativos y rápidos. Hace 4 años empecé mi proceso formativo en la UNAD. Me decidí ingresar a este desconocido hasta el momento para mí forma de estudiar porque tenía demasiadas responsabilidades y no podía estar todos los días en la universidad. Factores económicos y de tiempo no me permitieron tener una educación presencial. Decidí estudiar psicología, que era lo que siempre había querido estudiar, de manera virtual. Así, enfrenté otro reto. Había pasado demasiado tiempo desconectada de los avances que habían tenido las TIC. Se me presentaban 2 grandes inconvenientes. Primero, no sabía cómo abordar como estudiante y cómo entender la educación virtual enfocada en el aprendizaje autónomo. Extrañaba las clases donde el profesor era quien hablaba y hablaba. Pensé que el tutor iba a estar para los estudiantes en todo momento diciéndoles qué debían hacer y me debía recordar la realización de cada una de las actividades. Esperaba que mis compañeros de trabajo colaborativo tomaran el liderazgo porque pensaba que mis opiniones podían ser erradas. Pero esto no sucedió porque no habían participaciones y el tiempo avanzaba. Empecé a tomar el control de la situación y organizar mi tiempo para las actividades y los trabajos colaborativos. En su gran mayoría tomé el liderazgo. Empecé a ser una estudiante autónoma en mis decisiones y en mi aprendizaje. Pero uno de los desafíos más importantes y dificultoso era que no tenía las suficientes destrezas en el manejo de las herramientas para poder realizar las actividades. Entonces, primero debía estudiar los contenidos del curso y buscar tutoriales para que me enseñaran el manejo de los programas para poderlos desarrollar, y me demoraba más haciendo lo segundo. Era un desafío total. Las herramientas que se usan en la educación virtual me parecen acertadas en la red. Puedo acceder a diferentes tipos de información. Con el tiempo he desarrollado destrezas para clasificar la información,
He aprendido en los trabajos colaborativos a pesar que la participación en los foros en algunos cursos es poca. La educación virtual permite al aprendiz ser creativo. Los comentarios de los tutores en las retroalimentaciones son constructivos. Los videos, las OVAs, los módulos, incluso lecciones y quizzes son materiales para la adquisición de conocimiento. He aprendido a usar las redes sociales para interactuar con mis compañeros y realizar diálogos de saberes realmente productivos. En general siento que el aprendizaje del futuro es el aprendizaje virtual. Siento que he avanzado mucho en lo profesional y lo personal. Hoy en día estoy en total acuerdo con la educación en los entornos virtuales. Me parece una oportunidad increíble y se forman profesionales competentes en diferentes áreas, profesionales autónomos que no se rinden ante las dificultades. Eso sí, estos resultados se dan bajo un aprendizaje autónomo riguroso que toma mucho más tiempo que el sistema educativo tradicional. Fue tanto el impacto en mi vida de las didácticas digitales en la educación virtual que decidí seguir mi proceso educativo y me inscribí en la especialización de educación superior y a distancia, con el sueño de llegar a ser una tutora virtual, acompañando y guiando procesos de educación de aprendizaje. En la actualidad estoy realizando mis primeras pequeñas experiencias como calificadora virtual y aprendiendo el manejo de diferentes